Bueno, muy buenos días. Damos inicio a la sesión programada para hoy, 26 de septiembre del 2024, de 11 a 12. Estaba esperando que ingresaran los aprendices, pero hasta el momento no ha ingresado ningún aprendiz. Entonces, la agenda a tratar para el día de hoy es saludo de bienvenida. La agenda a tratar para el día de hoy, saludo de bienvenida, manejo de la plataforma Sayuna, cronograma, esquema de calificación escena, verificación de datos, evidencias que componen la actividad, dos dudas, inquietudes y fin de la sesión. Bueno. Vamos a mirar sobre el esquema de calificación escena. Ustedes pueden revisar ya la calificación que le coloqué con base a la evidencia enviada de la actividad 1. Por favor, revisen sus notas. Cuando aprueban la evidencia, les coloco A. Cuando no la aprueban, le coloco D, que quiere decir que no la aprobó. Pero al lado de D, yo siempre coloco una nota que les digo que deben de corregir, que les quedó mal y que deben de volver a subir esa evidencia corregida para volverla a calificar. Entonces revisen las notas para que vayamos de acuerdo al cronograma de actividades. Mis queridos aprendices, revisen la plataforma y miren si en la plataforma aparece el nombre completo de ustedes con el número de identidad, ya sea tarjeta, o sea, tarjeta identidad, esté igual como aparece en su cédula de ciudadanía. Como puede ocurrir que el nombre lo escribieron mal, el apellido, o que el número de su cédula o su tarjeta tiene algún error en el número, entonces en este momento le pueden escribir inmediatamente a Laura Valentina Manchola Parra. Manchola Parra, que su correo es, ustedes me disculpan, pero estoy haciendo cambios porque en el centro de la granja hicieron cambio de la persona que realiza estas actividades. Entonces, ahora la persona encargada de hacer estas modificaciones es Laura Valentina Manchola Parra, que su correo es lbmanchola@cena.edu.co, en el cual le deben de escribir en un correo qué problema tienen. Lo describen bien, que el número de su cédula no concuerda con el de plataforma y que es tal. Inmediatamente le adjuntan la fotocopia de su cédula por ambas caras para que ella haga las correcciones respectivas. Y es ella porque ella es la única que tiene este rol GAE.
Yo tengo un rol de instructor, por lo tanto, no lo puedo hacer las modificaciones. Ustedes tienen rol de aprendiz y ella tiene el rol guide. Y cambiaron la persona que anteriormente, que era Nijiret, cambiaron a Nijiret y ahora la única que hace estas modificaciones en el Centro Agropecuario La Granja Regional Tolima es Laura Valentina Manchola Parra, que su correo es lbmanchola@sena.edu.co. Hagan esto antes del 18, es decir, hasta el 17 de octubre, hasta las 12 de la noche, tienen plazo de que les corrijan. Después de ahí ya no hay nada que hacer y el certificado, si aprueban este curso, le aparecerá tal cual como está en la plataforma. Entonces hagan las cosas a tiempo para que a final del curso no tengamos inconvenientes de ninguna especie. Bueno, como el tema a tratar para el día de hoy es sobre las mudas. Entonces vamos a tratar a grosso modo, ¿qué es una muda? Porque ahí en el componente formativo, uno, está lo de las mudas. Entonces, muda es todo desperdicio u obstáculo, aquella que no aporta valor añadido, que no está organizado con lo que el cliente está dispuesto a pagar. Es aquello que no sirve, que me obstaculiza el desarrollo de las actividades, que me sobra, que me presenta inconvenientes, problemas al realizar el proceso productivo. Todas las empresas se pueden enfrentar constantemente a una serie de errores cometidos en las actividades de los funcionarios en los procesos productivos, lo que ocasiona que se pierda potencial y generen desperdicio. Este desperdicio puede hacer referencia a la materia prima, que yo compro mucho o que en el momento de diseñar, de cortar, malgasto. Entonces, o sobra, que puede afectar la productividad y competitividad de la organización. Tipos de mudas o desperdicios de la filosofía de la manufactura esbelta Lian. Ya habíamos visto, les había aclarado que ahora vuelvo y les repito cuando termine aquí la exposición de mudas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de mudas o desperdicios para la filosofía, según la filosofía Lian? Muda es un desperdicio en cuanto a mano de obra, en cuanto a materiales, en cuanto a insumos. Bueno, me sobra. Sí, me sobra. Mura, ¿qué es mura? Irregularidad en realizar alguna de las actividades que conforman el proceso productivo. Muri, ¿qué es Muri? Excesos. ¿Sobrecarga de qué? De las máquinas. Si las máquinas están, según su ficha técnica, están potenciadas para levantar 40 kilos y se les mete 80, ahí hay una Muri, una sobrecarga. ¿Listo? Bueno. Muda. Esta actividad se utiliza los recursos
esta actividad, la muda, utiliza los recursos que no agregan valor para el cliente, ya sea recursos humanos, técnicos, financieros, económicos. ¿Listo? La mura. ¿Qué es la mura? Es la irregularidad en la operación. Cuando la oferta y la demanda no son iguales. Acá esta mura puede hacer un ejemplo, hacer referencia a los inventarios. Cuando hay mucha cantidad de inventario, es decir, que la oferta es mayor que la demanda o al contrario, ¿listo? Bueno. Muri, sobrecargar equipos, máquinas u operadores con exceso de trabajo, a los que operan las máquinas que les ponen mucho exceso de trabajo. Ahí hay una Muri. Sobrecargar equipos, las máquinas, a eso se le llama Muri. ¿Cuáles son las características de los desperdicios? Se presentan en las diversas actividades o procesos que desarrolla la empresa, porque puede haber no solamente en el proceso productivo, sino un ejemplo en facturación. Desperdician mucho papel, emplean poquitos exceso de trabajo a los que están ahí. Estas se fundamentan en el concepto de muda, que es una expresión japonesa que hace referencia a la torpeza, inercia, residuos y despilfarro en la cadena productiva. Bueno, seguimos. Los tipos de desperdicio con sus características y particularidades que se dan en los diferentes procesos productivos del sector industrial. Esto se presenta más que todo en el sector industrial. Sobreproducción, cuando hay mucha producción. ¿Cuáles son las características de una sobreproducción? Gran cantidad de stock o inventarios, maquinaria obsoleta, falta de planeación en la producción, no diseñan bien, colocan bien las actividades de cada proceso productivo. Los volúmenes de lotes de fabricación son altos. Esta sobreproducción ocurre una vez que se fabrica más cantidad del producto del que es necesario. Además, se da una vez que el equipamiento que se ha adquirido o diseñado cuenta con unas prestaciones descomunales. Al no cumplir con los requerimientos de producción, se generan desperdicios. Es decir, que la demanda, la oferta y la demanda estén, que a mí me demandan 1000 camisas y yo produzco 1000 y un poquitico más, ¿ya? Bueno, al no cumplir con los requerimientos de producción se generan desperdicios, sobrecargando los procesos productivos y encareciendo el producto final. En el transporte, ¿cuáles son las mudas? En el transporte hablo yo de Muri, me parece.
los tiempos de espera son muy altos, los excesos de procesos. Para elaborar una camisa, la empresa elaboró muchos procesos que se pueden rediseñar y ajustar. Hay mucho exceso de almacenamiento, ya sea de materia prima, producto terminado, producto en proceso o en movimientos, que los operarios realizan excesivos movimientos al realizar cada actividad. ¿A qué hace referencia eso? A que para realizar una actividad, la máquina para hacer la segunda actividad está muy retirado, muy lejos. Entonces es un movimiento que excesivo. Los defectos en el producto y hay un talento subutilizado. Listo, bueno. ¿Cuáles son las causas posibles y acciones según el LIAN? No implementar sistemas de información donde se comparta o información a los directivos de las áreas de producción, donde se especifique. O sea, no hay una información de la parte productiva o comercial a los jefes de área de producción, donde se le diga qué se requiere y se le diga los tiempos de entrega para las órdenes que han sido solicitadas. Otra causa por los cuales se cometen esos despilfarros. Los operarios presentan dificultades con el transporte, ya que tienen que mover los productos desde el área de producción hasta la zona de empaque. Por lo tanto, ese movimiento genera un transporte poco beneficioso. 3. Se presentan retrasos en el manejo de los procesos de producción. ¿Por qué? Ya que los operarios de la línea de empaque deben desplazarse al área de materiales, descuidando el manejo de la cadena de producción. Eso indica que los materiales no lleguen a tiempo al momento de empezar el empaque establecido. Aquí hay pérdida de tiempo. Manejar el volumen de inventario alto ocasionado por la inadecuada planificación en la producción, perjudicando el trabajo realizado en la empresa. Ciclos de producción con exceso de tiempo que va en contra de la programación en planta y demoras por eventualidades. Movimientos innecesarios que se podrían descartar al reemplazar la labor del operario por una máquina sin errores o contratiempos de ninguna clase. Bueno, seguimos. Nos vamos a pasar a un curso, al curso de ustedes. Y vamos a ver el componente formativo que ustedes deben de revisar tanto para la actividad 1 como esta actividad 2, que es participar en el foro. Ya les presento el foro y ya les digo qué preguntas hay
hay que responder en este foro. Entonces, mis queridos aprendices, en este componente formativo que se llama manufactura esbelta y muda del proceso, encuentran los conceptos de desperdicio o mudas. Desperdicio es lo mismo que muda. ¿Qué es una muda? Es un desperdicio, obstáculo, aquello que no aporta valor añadido, que no está organizado con lo que incluye. Acá están los tipos de muda que aquí los tengo. Vamos a ver si acá tienen los tipos de muda o desperdicio de la filosofía. Como ustedes ven, el Lean Manufacture es una filosofía que se implementa en la empresa. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de los productos, para mejorar el tiempo de entrega. Bueno, todo. Los conceptos de muda es utilizado para identificar los desperdicios que deben ser eliminados. Y esto se encarga el LEAN. La muda habla sobre los desperdicios. Mura, una irregularidad cometido en el proceso productivo. Acá también por eso son empresas, estamos hablando de empresas industriales. La muda, un desperdicio. Mura es una irregularidad y muri, exceso, sobrecargas. Seguimos mirando. Muda, esta actividad utiliza los recursos que no agregan valor al cliente. ¿Ya? Bueno. Mura es la irregularidad en la operación cuando la oferta y demanda no son iguales. Y el muri, sobrecargar equipos, máquinas u operadores con exceso de trabajo. Entonces, ahí tienen esa información que para ustedes es muy valiosa. Si no leen este componente formativo 1, que trabaja la actividad 1 y trabaja la actividad 2, que es sobre la muda o desperdicio, y que lo encuentran en el componente formativo 1, que se llama manufactura esbelta y muda del proceso, no van a aprender nada, mis queridos aprendices. Entonces, vamos a mirar acá. Estoy en el curso. Bueno, entonces acá damos clic en actividades. Vuelvo, vea acá en el mayor que doy clic y me aparecen las actividades de aprendizaje guía. Acá están todas. ¿Qué deben de hacer? Dar clic aquí y le aparece la guía. En esta guía están las 4 evidencias que componen la actividad 4. Hay una sola guía para todos. Busquen la actividad 1, la 2 y lean para que realicen lo que hay que hacer.
Ya dijimos que deben de leer este componente formativo que lo encontramos actividad de aprendizaje guía. El componente formativo, manufactura esbelta y mudas. Por eso aquí encuentran todo lo que son las mudas o desperdicios del proceso productivo en una empresa industrial. Bueno, acá estaba el taller sistemas de producción que correspondía a la actividad 1 y que ya califiqué a todos los que la enviaron ya. A los que no, bueno, háganle rápido porque este curso termina, lo cierro el 17 de octubre hasta las 12 de la noche. Porque el 18 de octubre a las 8 de la mañana, el 18 de octubre del 2024, les desaparecerá este curso de su computadora. Entonces, les estoy informando esto porque acá tienen el foro, identificación y características de los tipos de muda. ¿Que dónde está? Vuelvo y hago en actividades de aprendizaje guiado. Entonces vamos a dar clic ahí en el foro, identificación y características de los tipos de muda. Entonces, para revisar, bueno, vamos a entrar acá. Bueno, le doy clic aquí. No, yo iba a ir en el foro. ¿Cómo se llama el foro? El foro se llama identificación y características de los tipos de muda. Dan clic ahí. Foro, identificación y características de los tipos de muda. Yo aquí hago le digo que deben, doy clic aquí, mire mis queridos aprendices, donde está mi foto, y dice responder las siguientes preguntas en forma directa, precisa y concreta. Una, en la participación en el foro. ¿Cuáles son las preguntas que deben responder en este foro? Primera, ¿cuáles son las causas por las que las empresas presentan despilfarro por exceso de almacenamiento? Pregunta 2. ¿Cuál es el despilfarro más aceptado en la industria, pero que presenta una gran pérdida de la productividad? Pregunta 3. Defina con sus propias palabras qué es una muda. Mis queridos, para responderme, yo califico respuesta a 3 preguntas. No califico bien o en A cuando me responden una o dos, son 3, es todo o nada. Cuando me la responden en forma concreta, precisa. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de responderla, leyeron el componente formativo manufactura esbelta 1, manufactura esbelta y muda del proceso. Si leen ese componente formativo, me van a responder estas 3 preguntas bien, en forma concreta y precisa. No lo que se me vino a la mente y que yo creo, no, son respuestas ya precisas. Elementos a tener en cuenta en el desarrollo de la evidencia. Trabajo en grupo de 3 personas. Como veo que, primero, no asisten, a pesar de que
se les coloca un anuncio con el enlace diciéndole la hora que voy a tratar, nada que ver. A pesar de que el enlace lo encuentran dando clic primero en sesiones en línea, luego dan clic en el enlace sesiones en línea. Entonces, ¿cómo van a crear grupos? Entonces, considero que lo deben de hacer individualmente, pero sí deben de leer la respuesta que hizo en un compañero y argumentar en forma culta, en forma educada. Si el compañero está errado o equivocado, informarle por qué y cómo. Bueno, entonces dice, entonces lo van a hacer individualmente. Ahí en ese foro van a crear un informe, lo hacen en Word, técnico, explicando que los tipos de muda primero participan en el foro, respondiendo estas 3 preguntas. Luego elaboran un informe en Word explicando los tipos de muda, la definición de cada tipo de muda, las características de cada tipo de muda y las causas, ¿ya? Ese informe lo pueden subir ahí mismo en el foro. Ya les indico cómo. Con el fin de conceptualizar, repito por última vez, primero participan en el foro respondiendo las 3 preguntas. Luego le elaboran un informe en Word donde dice qué es una muda. Luego dice los tipos de muda. Definen qué es cada tipo de muda, que ya lo expliqué, sus características y sus causas. Si quieren lo hacen en Word o en PDF y lo suben a este mismo foro que ya explico. Participación en forma crítica, reflexiva, donde le responden a 1 o 2 compañeros del grupo, argumentando, pueden argumentar la respuesta que el compañero dio. ¿Listo? Bueno. Volvemos al foro para que sepan. Voy a ingresar un momento al rol de aprendiz para que ustedes me pongan en su zapato. Esto es lo que ven ustedes en el foro que se llama Identificación y Características. Ya aquí dan clic donde está mi foto y ahí les aparece y ya leí las 3 preguntas del foro y el informe, los tipos de mudas o desperdicios, en qué consiste, las características y lo que dice ahí en el foro. Entonces ustedes les voy a explicar. Ustedes van acá, ya me han respondido que hoy califico Jaime Andrés, Geraldine. ¿Listo? Gracias, Jaime Andrés y Geraldine. Entonces ustedes me van a responder las 3 preguntas del foro. Entonces acá pueden escribir participación en el foro. Y acá, respuesta, primera pregunta. Respuesta 1. Muda es, bueno, contestan aquí las 3 preguntas del foro, ¿ya? Bueno. Ahí mismo yo puedo
Entonces yo puedo insertar aquí. Entonces, mire, queridos aprendices, ¿qué hice yo? Vuelvo y les repito, di añadir un nuevo tema de debate. Acá participación en el foro, o si usted quieren escribir foro, identificación y características de los tipos de muda, como quieran. Acá me responden las 3 preguntas que encuentran dando clic aquí en foro, identificación y características de los tipos de muda, donde está mi foto. Bueno, responden. Respuestas. Va, pregunta 1. ¿Qué es una muda? Entonces, muda es un desperdicio, un despilfarro que se realiza en el proceso productivo. Lean el componente formativo 1, que ahí lo encuentran. ¿Listo? Pero como ustedes responden las 3 preguntas, pero fuera de responder las 3 preguntas, en Word o en Excel me elaboran un informe diciendo cuáles son los tipos de mudas, diciéndome cuáles son los tipos de muda. Entonces ustedes sus características, sus acciones, lo que ya les expliqué, entonces lo elaboran en Word y escriben tipos de muda, lo guardan en su computador, en Word o en Excel. Pero como me lo tienen que colocar acá en el foro para yo leerlo y calificarlo, ¿cómo lo hacen? Dan clic aquí en esta flechita, ¿ya? Y aquí dice, aquí hay una hojita, una hoja, un documento. Damos clic ahí. No, en este no me sirve. Vamos a ver en este. Bueno, le damos aquí en adjuntar un, pero este es para un enlace. Vamos a ver. No. Este es para juntar una imagen. Y estoy en el... Entonces me adjuntan el informe. Vamos a ver. Bueno, ya, listo. Entonces, queridos aprendices, para subirme el informe, damos clic aquí, que solo di, vea, vuelvo y le hago. Si quieren dar clic ahí o si no acá. Entonces, dan clic ahí y aquí dice examinar repositorios, es decir, lo que yo tengo guardado. Doy clic aquí y dice subir un archivo. Doy clic aquí en seleccionar y buscan donde tiene informe tipo de muda, lo seleccionan, dan clic aquí en abrir
Cuando dan clic aquí en abrir, aquí les aparece el nombre del archivo y subir este archivo. Y ahí suben el archivo y luego ya han respondido las 3 preguntas. Después de que responden las 3 preguntas, entonces bajamos acá, yo voy a hacer el ejemplo con cualquiera que tengo, tiene que decir subir archivo, seleccionar y voy a colocar, vamos a ver un ejemplo, algo que yo tenga muy largo, tampoco. Bueno, vamos a formato, a subir, pero ustedes es el informe, yo lo doy. Acá ya. Y le di subir, mírelo, aquí aparece. Entonces, cuando le den enviar al foro, yo lo puedo ver o copio esta dirección en mi computador y yo lo veo. Eso es lo que tienen que hacer, solo dar a clic aquí como mandan cualquiera. Después, mire, acá ya, después de que ya respondieron las preguntas, las 3 preguntas y adjuntaron el informe. Luego le da enviar al foro. Listo, yo voy a cancelar porque entonces, vea, acá están las 3 preguntas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el despilfarro más aceptado en la industria? Defina con sus propias palabras qué es una muda. Responden y debajo pueden colocar el informe técnico en Word o en Excel diciendo que es una muda, los tipos de muda, definen cada tipo de muda, características de cada tipo de muda y causas de cada tipo de muda en PDF. Y hay unos que ya han respondido, han colocado en el foro. Listo, mis queridos aprendices, por favor, revisen todos los enlaces. Mire, acá mis queridos aprendices, dan clic en cada cosita, en cada mayor que. Aquí hay un diseño, hay una información, dan clic y lean. Aquí encuentran el cronograma, dan clic aquí, lo descargan, lo revisan y lo leen. Bueno, quería ya para terminar, dar clic aquí en sesiones en línea. Doy clic aquí donde dice enlace sesión en línea. Y aquí encuentran sesión en línea, el enlace para ingresar a la sesión que ya pasó. Acá les escribí enlace sesión en línea, identificación de los tipos de muda. Solo daban clic aquí, mire. Y aparece. Acá, ¿qué deben de hacer? Dar clic aquí en donde dice enlace sesión en línea tipo muda, ingresa a la sesión que estamos en este momento. Luego dan clic en esto que dice grabaciones, sesiones en línea.
Mire, mis queridos aprendices, acá tienen la grabación de la sesión en línea de la actividad que realizamos. Dan clic ahí y les aparece qué tienen que hacer. Dar clic aquí donde dice, en esta parte que dice grabación, sesión en línea y actividad 1. Mañana o dentro por la tarde les aparece la grabación de esta sesión en línea 2. Bueno, yo como instructora, ¿qué digo? Si yo quiero aprender, leo, cacharreo toda la plataforma que es dar en cada enlace y leerlo, estudiarlo y más los componentes formativos y sobre todo participar de las sesiones en línea, porque en estas sesiones en línea estamos conectados, tanto estudiantes como instructor. Y ahí se pueden resolver muchas dudas, muchas inquietudes que tiene sobre la lectura de los componentes formativos, sobre el desarrollo de cada evidencia. Entonces, para terminar, repito, en la actividad 2, solo hay que participar en ese foro respondiendo las 3 preguntas que ya les he repetido y adjuntar el informe, ya sea en Word, en Excel. Bueno, quedan invitados para la tercera sesión en línea que se realizará el lunes, no, que se realizará el viernes 4 de octubre, de 11 a 12 del día. ¿Por qué esta hora, mis queridos aprendices? Porque en horas de la tarde tengo otras sesiones en línea con otros cursos. Entonces, la próxima sesión en línea se llevará a cabo el viernes 4 de octubre, porque ya es octubre, de 11 a 12. Yo voy a dar una nota para aquellos aprendices que participen de las sesiones en línea. En la sesión en línea participó 1 o 2, en esta ninguna. Entonces vamos a ir dando nota porque hay que aprender, sobre todo estas normas, estos cursos que son tan de actualidad porque se están aplicando en las empresas para mejorar su productividad, para mejorar su rentabilidad, todo, para mejorar la calidad en sus productos y sus servicios. Entonces, participen en el foro respondiendo en forma precisa, argumentativa. Una respuesta no me la den con 2 líneas y salieron del paso. No, completa, porque ahí tienen el componente formativo donde el 1, que es manufactura esbelta y muda del proceso, donde les están explicando muy bien. Si no encuentran toda la información, pues por Google colocan qué quieren saber más y revisan la información. Muchas gracias. Nos vemos en la tercera sesión en línea. Hasta luego.